Antes de entrar al mensaje, quería decir un especial saludo a todas las personas extendidas por todo el mundo y agradecerles por estar con nosotros. Sea que vean por nuestra app de Facebook o YouTube, estamos tan agradecidos de estar conectados con ustedes. Y vamos a entrar a la palabra del Señor con este tema que hemos estado hablando por las últimas semanas, y el tema es reconciliación. Y eso es donde hay dos lados opuestos que se unen y quieren quitar cualquier fuera el caso. Lo que sea que tengan en contra del uno del otro, tienen que unirse mutuamente para que haya una relación y esa relación pueda ser restaurada y las personas puedan caminar juntos. No es solo tolerarse el uno al otro o de aceptar el hecho de que una persona puede existir o no, pero es unirse para el propósito de tener una relación donde caminas con la vida relacionado o con un parentesco, para que estas personas ahora son tus familiares. No solo son personas cualquiera, sino que somos unidos como por sangre, por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, las personas que naturalmente no están conectadas con nosotras por nuestra sangre familiar, entonces nos conectamos en un nivel espiritual, un nivel que es eterno, y nos unimos en Cristo, nos relacionamos el uno con el otro. Por eso es que la Biblia utiliza el lenguaje de familia, porque en Cristo somos literalmente hermanos y hermanas en el Señor, donde hay padres y madres espirituales, y creemos en eso y lo experimentamos hasta nuestras propias vidas aquí en esta iglesia. Lo que quería hablar esta mañana en referencia con la reconciliación es la reconciliación entre el judío y el gentil. Y muchas personas piensan como que esto no importa, pero se van a dar cuenta cuando miran las Escrituras que desde el principio, desde Génesis hasta el Apocalipsis, hay ese tema del judío y el gentil, y lo ves una y otra vez. Y hay cosas atadas a eso que son muy importantes para ti como cristiano, como una persona que sigue a Jesucristo, y somos ignorantes de esto, entonces nos podemos ser engañados por doctrinas de demonios, nos salimos de la línea que tenemos que estar y de la posición donde tenemos que estar, y tenemos que posicionarnos mejor y alinearnos con la palabra del Señor y afirmarnos en nuestra fe con la palabra del Señor más que nunca antes. Esto es bien importante. Entonces tenemos que entenderlo. Tú y yo, como un gentil creyente en Cristo Jesús, no podemos salirnos de nuestra posición cuando se trata de los judíos, cuando se trata de la nación de Israel. Nosotros tenemos que ver todo el mundo venir a Cristo. Queremos que toda lengua, toda tribu, toda nación, quiere decir todas las naciones de los árabes, los que son dominados por el Islam, queremos que vengan al Evangelio, que reconozcan a Jesús como el Mesías. Es el que quiere salvar a toda nación, toda lengua, toda tribu. Y lo que está sucediendo en muchas iglesias ahora es algo que hay una teología de reemplazo, y es cuando que toman las partes de los judíos y quieren quitarlo, y cruzan eso, y pon donde diga judío Israel, entonces ponen la palabra iglesia y quitan a los judíos. Y tenemos que tener cuidado con esto para que no nos desalineemos cuando se trata de la nación de Israel. Muchas iglesias, en su deseo y su celo de poder alcanzar a personas que están oprimidas, hasta son antisemitistas, que es un odio hacia los judíos, que es mirar a Israel y los judíos como un pueblo que es un enemigo, y nosotros
vamos a apoyar a los palestinos o las naciones árabes y que los judíos o los israelitas son los que están equivocados y nos unimos a eso en contra de ellos, poniéndolo como una cosa donde hay oposición, que es ellos o nosotros, una respuesta así. Y eso es algo que yo les quiero precavir y que tengan mucho cuidado porque no solo están lidiando con temas políticos o históricos o geopolíticos, esto es algo espiritual y si es algo espiritual, entonces yo tengo que alinearme con la palabra de Dios y tú tienes que hacerlo también y esta iglesia también. Entonces, la pastora Miriam tiene unas cosas excelentes y no quiero que ella espere mucho, pero quiero mostrarles en las Escrituras qué ha hecho Dios para el judío y el gentil en Cristo. Estos dos grupos que ven separados en la Biblia siempre se refieren en formas separadas en la Biblia. ¿Qué sucedió en Cristo con el judío y el gentil? En Efesios 2, comenzando desde el 11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces paremos ahí un momentico y hacemos un resumen de esto. Y es como que el apóstol Pablo nos está mirando a todos y si estuviera hablándonos en la forma que se habla hoy, él diría, hey, ustedes gentiles, mírenme. Ustedes no tienen nada. No tienen nada. No están conectados a nada. Simplemente están por allá, lejos, ajenos, alejados. No tienen nada de Dios. No están conectados al Señor. No tienen estas promesas. No hay una conexión entre ustedes y el Dios que creó el universo y que escogió a Abraham. Y yo quiero que se recuerden esto. No tienen nada, cero. Entonces después dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de quien ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo nombre. O sea, Él nos ha hecho igual por nuestra unión en Cristo. Ese odio étnico ha sido disuelto por la crucifixión. Entonces, paren ahí, miren eso. O sea que antes de Cristo había una pared. Estos dos grupos no se podían unir. Antes de Cristo había prejuicios, había odio étnico. Los judíos veían a los gentiles y en sus corazones decían, no tienen nada y no son nada. Porque no tienen nada, no son nada. Ustedes son nada en nuestros ojos, absolutamente nada. Son menos que humanos. Ellos los disminuían en todas las formas que podían porque tenían todas estas promesas y experiencias con Dios. Entonces, ¿cómo creen ustedes que reaccionaban los gentiles a los judíos? Los odiaban por su actitud de superioridad y cómo operaban y cómo eran diferentes y pensaban que eran mejor que cualquier otra persona y pensaban que Dios era de ellos y que no le pertenecía a nadie más. Entonces, los detestaban por esto. Pero esto ha sido disuelto por la sangre de Cristo. Entonces, ese alimento de su sangre, las enemistades de la ley y los en ordenanzas para crear en sí mismo los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea que las enemistades
han sido matadas. Digan eso, cuando Cristo murió en la cruz, esas enemistades fueron matadas. Podemos vivir sin ellas. No tenemos que ser destruidas o consumidas por ellas, por lo que Cristo hizo en nosotros. Y vino un anuncio, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Voy a parar allí. O sea que eso es lo que ha sucedido en Cristo. ¿Se dieron cuenta? El odio fue terminado, las enemistades mataron. ¿Cómo pasó? Por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por la mano de Dios. Esto sucedió porque una persona, el Señor Jesucristo, mató esas enemistades. Esos siglos de oposición del uno al otro fueron tocados por el poder de Dios. Entonces, ¿ven cómo sucedió esto? Donde había unidad posible y fue hecho posible por medio de Jesucristo. Entonces, Jesús es nuestro único medio de paz. No solo pertenece a los judíos, sino también a los gentiles. Somos igual en esa forma. El Señor nos ama igual, gentiles o judíos. Todo eso fue roto. Todo ha sido disuelto. Judío y gentil son una nueva raza de humanidad. Entonces eso es algo bien poderoso, es algo milagroso, porque Dios hizo esto por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, lo que planeó Dios hacer por medio de Israel es importante, porque en las Escrituras, desde el principio, cuando el Señor comenzó a separar, después de la caída de hombro, para manifestar su poder, y porque Él podía revelar su poder para toda la humanidad. Entonces, esto se encuentra en Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Israel, Él siempre está diciendo Israel, todas estas cosas serán bendecidas. Ese es el plan de Dios. Y vemos en las Escrituras este conflicto, esta división que solo fue sanada en Cristo, porque desde Génesis el Señor quería que la nación de Israel fuera bendición para todas las otras naciones. Y vemos donde todas las veces trataban de destruir a los judíos, los perseguían. Y quiero hacer esto claro. Es claro para ustedes cuando leí yo Génesis capítulo 12, del 1 al 3, que el Señor quiso bendecir a Abraham y traer una gran nación. Él bendijo eso. Lo que Dios dijo, esto es bendecido. Entonces, el Señor no se arrepiente. Él lo bendijo y punto. Entonces, yo no puedo maldecir eso. Yo no puedo decir, bueno, no me gusta eso, no debería ser así. Yo no puedo decir, voy a pelear contra esto, luchar contra esto, porque no me gusta, no me gustan los judíos. Si el Señor los bendijo, son bendecidos. Hay personas que han tratado de maldecirlos en las Escrituras y no se pudo hacer. Si Dios lo bendijo, nada lo puede maldecir. Eso es lo que Él escogió. Y yo tengo que alinearme con esto, tengo que someterme con esto, tengo que caminar en fe con esto. Si el Señor los escogió y Dios dijo, yo no los escogí porque eran lo mejor o que eran los más pequeños y eran los que estaban más débiles. No los escogí porque había algo que los recomendaba, no se lo ganaron esto, no se lo merecían. Solamente yo escogí porque
soy Dios y yo los escojo. Y si Dios quiere escogerlos, ¿cuál es mi posición ante la decisión que Dios tomó? ¿Qué puedo hacer yo? Cuando Él escogió esa persona o escogió esa nación o escogió bendecirlos, yo tengo que alinearme con esto. No puedo pelear con esto. No puedo maldecir lo que Él bendijo. No puedo cancelar lo que Él escogió. No puedo cambiar su decisión. ¿Quién soy yo si piensas que yo puedo hacer esto? ¿O quién piensa que eres tú? Esto desata todo el odio de Satanás porque él escucha todo esto, él sabe todo esto, él ve todo esto, él ve el potencial en todo esto. ¿Qué tal si Dios puede hacer este plan de esa nación de Israel? Bendice a todas las naciones por este pueblo. Yo tengo que parar, quiero ver todas las debilidades y cualquier cosa que pueda hacer y engañar y de explotar todas las debilidades humanas que yo pueda hacer para poder frustrar ese plan y ese propósito de Dios para la nación de Israel. Entonces, el odio de Satanás para el plan de Dios, en vez de las personas ser bendecidas por la nación de Israel, siempre se levantaban con orgullo por ese espíritu satánico de Lucifer y tratar de pelear contra Dios. Entonces, estas personas que no, Egipto los tomó y los puso en una isla. Allá es donde estaban los judíos. Los puso como esclavos. No podían vivir en otra. El faraón mandó a matar a todos los judíos varoncitos porque no querían que se multiplicaran. Esto es como algunas de las cosas que están sucediendo hoy, que están matando a los niños para que no tengamos esa multiplicación que nos amenaza de alguna forma. Todas las personas que estaban alrededor de la tierra prometida querían ponerlos como esclavos. Piensen en Gedeón, porque tenía que esconderse, porque todas estas naciones venían a robar lo que ellos tenían. En muchas naciones ponían unas estrellas amarillas. Ustedes piensan que esto comenzó con Adolfo Hitler, pero esto pasaba mucho antes, siglos anteriores ya esto sucedía. Ellos no les permitían tener terrenos, les confiscaban todo su dinero. Los judíos comenzaron a ser bancarios porque no se les permitía tener ningún tipo de negocio más. Y cuando tenían dinero, entonces los reyes comenzaban a tomar su dinero para poder robar lo que ellos habían recaudado. Les echaban la culpa a los judíos. Decían, son los judíos, es la culpa de los judíos. Y les confiscaban sus casas, los segregaban. Y de la palabra italiana, ghetto. Y el primer ghetto no era en una ciudad en los Estados Unidos. Los primeros ghettos eran en los 500 años antes, en Venecia, Italia, donde los pusieron en una esquina. Y de esa palabra es un área donde tenían una fundición. Ahí era donde tenían que estar separados. Ellos no podían estar con otras personas. Decían, ustedes tienen que vivir allá. Y los ponían en esa área y tenían que estar ahí y ponerse esa estrella amarilla para identificarse. Yo he estado allá. Todavía está allá. Ustedes pueden ir en Venecia. Yo he estado allá muchas veces. Ellos eran forzados a ser convertidos a la cristiandad para poder tener alguna parte en la sociedad. Y ellos pretendían hacerlo. Y eran forzados a convertirse al cristianismo. Eran matados por miles y miles y sacados de muchas naciones en las que vivían. Simplemente expulsados, porque de pronto el rey decía todos los judíos tienen que salir y tenían que empacar y salir. De ahí es donde sale esta terminología, un judío errante, porque era una persecución, porque los gobiernos estaban en contra de ellos, era algo sistemático.
comenzaba desde el nivel más alto del gobierno y en la iglesia de ese tiempo. La iglesia dominante era la católica en ese tiempo y eso no cambió hasta los 1960 en relación como referirse a los judíos como los que mataban a Jesús. Entonces los protestantes tampoco, porque los protestantes y los católicos se unían a esto porque estaban en contra de los que habían matado a Jesús. O sea que había que perseguirlos a ellos y matarlos porque ellos habían matado a Jesús. Martín Lutero, que es el padre de la iglesia luterana, miren lo que él dijo cuando estaba frustrado y anciano. ¿Qué podemos hacer nosotros cristianos con estas personas judías? Sus sinagogas deben ser quemadas y todas sus cenizas deben ser tapadas con piedras y sus casas y todos sus libros de oraciones deben ser quitados y quemados. ¿Saben que Adolfo Hitler utilizó estas palabras para justificar y promover este odio étnico? Él llegó más allá, decía, no solo son una religión, sino que son una raza inferior y si les permitimos vivir en medio nuestro, ellos no van a permitir que esta raza superior pueda salir adelante. Entonces tenía terminología lo que se llama el Übermenschen y Undermenschen. Y esta palabra no es como el Uber que tú llamas para que te lleve a algún lugar. Esta palabra quiere decir algo que sobrepone, predominante sobre otras. Y él utilizaba las palabras de Martín Lutero cuando él había tratado de evangelizar a los judíos y él sentía esa amargura porque ellos no cambiaban. Entonces, ¿cuál era la solución? No era solo sacarlos como había hecho Egipto y dejarlos que salieran o ponerlos en un lugar como había pasado en Venecia, sino que decía tenían que matarlos y exterminarlos por completo. Y tú puedes ver en el Antiguo Testamento donde hubieron varios lugares donde esto fue hecho. ¿Y por qué? Porque esa bendición que fue hecha a Abraham siempre está disponible, hasta ahora está disponible. Entonces, ¿qué quiere hacer el diablo? Destruirla, destruir esa promesa. Miren lo que dijo Martín Lutero después. Yo no estoy en contra de Martín Lutero ni de los luteranos. Mi madre asistía en una iglesia luterana y mucha de mi familia asistía a una iglesia luterana. Dice, si vemos estas personas, yo más bien prefiero ser un cerdo que un cristiano porque ellos han lidiado con los judíos menos que seres humanos. Cuando los bautizan, no les muestran nada de lo que es la vida cristiana. Si los apóstoles, que también eran judíos, nos hubieran lidiado con nosotros, como nosotros hemos lidiado con los judíos, no hubiera ni un solo cristiano entre los gentiles. Entonces, cuando nosotros nos enorgullecemos de nuestra posición como cristianos, tenemos que recordar que somos gentiles mientras los judíos son del linaje de Jesucristo, son hermanos y primos de Jesucristo por propia sangre. Ellos están más cerca a Cristo que nosotros. Si queremos ayudarles, tenemos que ser guiados no solo por la ley papal, la del Papa, sino por la ley del amor cristiano, recibirlos cordialmente y permitirles que trabajen y que tengan una oportunidad de asociarse con nosotros y mirar nuestra vida como cristianos verdaderos. Después nosotros no todos somos buenos cristianos, eso dijo. Amén. Entonces esa reconciliación nunca es algo legal, porque la ley no puede proveer esto. La ley nunca da perdón. Cuando tú vas a la ley, no recibes un perdón. Si yo soy un legalista y tú me pides perdón y
si yo no te lo puedo dar, porque la ley no me permite que yo muestre misericordia. No hay misericordia. La ley siempre crea un ganador y un perdedor. Si has estado alguna vez en una corte, te das cuenta que hay unos a un lado y los otros al lado. Y uno de esos dos lados va a ganar y el otro va a perder. Nunca va a haber una situación en una corte donde todos ganan. Nunca hay una situación donde todo el mundo sale abrazándose el uno al otro porque su relación ha sido restaurada. No, si tú pones una demanda ante alguien, uno pierde y el otro gana. Y la ley es la que ha hablado. La ley no provee una reconciliación. Solo Jesucristo nos puede reconciliar a una relación que nos da esa victoria y esa bendición por medio de reconciliación, y todo lo que es conectado a esto siempre une a dos personas, no solo para que el uno le pague al otro o para que el uno les diga yo gané y tú perdiste, sino que son juntos para que caminen juntos, así como dice la Biblia que hizo Jesús con los gentiles y los judíos como uno. Ahora le toca aquí a la pastora Miriam. Aleluya. La historia nos muestra muchas cosas, pero yo quiero hablar acerca del plan de Dios para los judíos y los gentiles. Desde el principio siempre fue el plan de Dios para utilizarnos todos juntos, así como cuando el Señor le habló a Abraham y le dijo: tú serás bendecido y todas las naciones por medio tuyo conocerán al Señor. Entonces, ese fue el plan de Dios desde el principio, para que trabajáramos juntos. Pero cuando Pedro fue en ese techo, en Hechos 10, él tuvo que tener una visión 3 veces antes de que ese velo fuera quitado de sus ojos, que Dios en realidad lo estaba mandando a él, a los gentiles, y que estaba abriendo un camino para que los gentiles fueran salvos también. Entonces, Pedro lo veía y había sido profetizado por todo el Antiguo Testamento que ese era su propósito, que el gentil y el judío fueran salvos, que fueran unidos, que fuera algo divino, porque ellos funcionaron como uno, así como habló el pastor. Hubo persecución, hubo división. ¿Qué plan tiene el Señor para la nación de Israel? Siempre los ha llamado, siempre he dicho la niña de mis ojos. Antes de que yo entre en esto, quiero recomendar este libro. Ha inspirado mucho de lo que yo voy a compartir hoy y voy a leer parte de esto. Este libro dice: ¿qué tal nosotros? El llamado a los gentiles en el avivamiento de Israel. Es por Eitan Shishka, que nosotros conocemos personalmente. Él ha hablado aquí en esta iglesia muchas veces. Hemos tenido el privilegio de estar en relación con él desde el comienzo de los 70. Hemos estado en relación con él. Si visitan mi oficina, ven una placa que dice convenio entre congregaciones en Israel. Entonces nosotros tenemos el privilegio de conocer personalmente un hombre judío que está trabajando en la tierra de Israel para traer a los judíos a Jesús, el Mesías. Recuerden que la promesa para Abraham fue que todas las naciones de la tierra serían bendecidas por medio de esta. Entonces, Eitan lo dice de esta forma: la misión del judío es la redención de todo el mundo. El llamado de los israelitas es porque ellos necesitan nuestra ayuda. Es como que tú y yo no podemos hacer que el plan de Dios para nuestra vida sea hecho solos. Nosotros somos llamados a ser un cuerpo. Necesito personas que oren por nosotros. Necesitamos a personas que levanten nuestras manos. Cuando estamos desanimados, tienes que tener personas que dicen: Dios está contigo, Dios te ayudará. Para eso es lo que tenemos que hacer para los judíos. Tenemos que unirnos hacia ellos porque el Señor habla hacia el papel que ellos tienen. En el Antiguo Testamento era bien claro que ese era el plan del Señor. Quiero leerles a ustedes 2 pasajes del Antiguo Testamento. En la primera
es Jeremías. Así sea, Señor, mi refugio en el día de la aflicción. Que los gentiles vendrán a ti desde los confines de la tierra. Dirán, ellos han tenido cosas, pero los hombres hacen dioses que no son dioses, pero yo, y le está hablando a los gentiles, dice, los causaré que conozcan mi mano y mi fuerza, y ellos sabrán que mi nombre es del Señor. Entonces esto fue antes de que Pedro levantara su voz para predicar esto. En Isaías 11 dice, en ese día será levantado como los gentiles vendrán diligentemente a buscarlo. Yo quiero ser una de esas personas que los buscan diligentemente, y tú también tienes que hacerlo. Y su lugar de descanso será glorioso. Levantará bandera sobre las naciones y va a unir a los judíos y los que han sido desechados de las cuatro puntas de la tierra. Y eso está sucediendo hasta ahora. El Señor está uniendo a los judíos por todo el mundo que han estado lejos, los está trayendo a la tierra de Israel. ¿Por qué? Para que ellos vengan a conocer ese Mesías verdadero, Jesucristo. Es el propósito de traerlos a la tierra. Quiero mostrarles rápidamente dos imágenes proféticas de el gentil y el judío trabajando juntos. El primero es el rey Hiram y el rey Salomón. Hiram era el rey de Tyre, estaba al norte de Israel, y saben que Salomón era un descendiente de Abraham, y el Señor lo llamó para que construyera el templo. Era el hijo de David, y el Señor le dijo a David que él no lo construiría, pero su hijo sí. Y él iba a construir este templo para la gloria de Dios. Y el Señor le prometió que le daría sabiduría y que le mostraría cómo hacerlo. Pero lo que necesitaba pasar, los gentiles tenían que unirse a él para ser parte de esto, para tener el privilegio de estar unidos como un solo pueblo, para construir ese templo del Señor. Entonces la Biblia dice, y Salomón lo hizo de una forma tan sabia, porque Hiram era el rey de una persona. Salomón tenía mucha sabiduría, pero él no tenía orgullo. Él le dijo, Hiram, necesito tu ayuda, necesito personas de tu país. Y no voy a leer exactamente cómo lo está escrito, pero en Primera de Reyes 8:34. Esta es una oración que él hizo. Y él dice, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Entonces ellos sabrían qué hacer. Entonces solo de demandar su ayuda, él fue a él y él pidió su ayuda y les pidió a personas aquí y dicen, no hay ninguno como ustedes para cortar los árboles. Dice, no podíamos hacer esto. Ese don que ustedes tienen, ese llamado, esa calificación que el Señor ha puesto en ustedes, la necesitamos único para que se unan con nosotros para hacer este templo precioso, perfecto para la gloria de Dios. Él no quiso utilizar arrogancia ni orgullo. Él escogió estas personas con sabiduría. Que el Señor nos ayude como líderes, la habilidad de mirar los dones de cada persona para ver algo que a lo mejor ellos no ven en ellos mismos, para que nosotros tengamos esa voz profética como hizo Salomón al rey Hiram, y construyeron ese templo juntos. Y Hiram dijo, yo he considerado tu mensaje y haré todo lo que tú necesites para
cortar estos árboles. Y esto es lo que nos dice la Biblia. Esta es otra imagen profética, porque él cosechó los beneficios de trabajar con los judíos. En Primera de Reyes 5:12, él le mandó de su hogar, le mandaba galones de aceite y de cosas, o sea que le dio sabiduría a Salomón, así como había prometido. Y Hiram hicieron una alianza de paz. Entonces las bendiciones fueron derramadas sobre Hiram por el resultado de haber ayudado a construir. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que esto significa? Es la unción. Nosotros tenemos que unirnos con nuestros hermanos creyentes judíos para ver esa cosecha. Tenemos que unirnos los unos a los otros y juntos el reino de Dios seguirá. Y así esto ayuda a la venida del Señor. Hay otra, algo profético en Nehemías, era de construir las paredes del templo. Quiero leer algo del libro de Aitan. Esto es algo hermoso. Yo quiero que ustedes entiendan esto, porque esto puede ser aplicado a hombre, mujer, gentil, judío, cualquier persona que quiera entrar en reconciliación. Dice, cuando los gentiles miran a la raíz de sus hermanos judíos sin tratar de ser judíos, ese aceite fluye. Cuando los judíos están seguros de su identidad y aceptan esas ramas de oliva, ese aceite fluye de un solo árbol. Cuando todas esas ramas están unidas, trabajan en el Señor, ese aceite fluye. Cuando nos unimos, esta parte se puede aplicar a mujeres y hombres. Si nos unimos sin considerar uno mejor que el otro, el aceite fluye. Cuando nos unimos reconociendo y valorando y honrándole el uno al otro como llamados del Señor, ese aceite fluye en el nombre de Jesús. Quiero traer este punto. Para estar en unidad no puede ser idéntico. Yo fui creada mujer para unirme con mi esposo. Yo no tengo que volverme hombre para ser en unidad. No, eso no es unidad. Esto viene del corazón. Alabado sea el Señor. Él nos creó únicos. Él nos creó como individuos. No tenemos que cambiar. No podemos cambiar quién somos. Tenemos que ser quien Dios nos creó para ser y estar en unidad con nuestros hermanos y hermanas. Saben que el Señor creó una variedad. Me encanta todos los colores de la piel que son representadas aquí. El Señor nos creó únicos, pero nos unimos en un solo corazón. Es un corazón que está hacia Dios y hacia el uno con el otro, reconociendo el valor de cada uno. Otra imagen fue Ruth y Noemí. Ella era una gentil y ella, cuando vino a Noemí, le dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, no te dejaré ni te abandonaré. Nosotros utilizamos esas palabras en nuestra ceremonia de matrimonio, porque ella se alineó con una judía y haciendo esto, ella encontró a su esposo Boaz y fue parte del linaje de David. Y ese resultado, por medio de esto también llegó el nacimiento de Jesús. Entonces, ese Boaz de hoy es después de siglos de haber pasado, de estar por todo el tiempo. Están en esa tierra que el Señor les prometió. Ruth somos nosotros, los creyentes en Jesús por todo el mundo, y nos estamos despertando a quienes estamos viendo quién es nuestro Boaz y creciendo en amor y apreciación para ellos. Nosotros, los gentiles,
y las personas judías entran en un convenio porque esto nos da ese de vuelta de Jesucristo, la venida de Jesucristo. El Nuevo Testamento lo llama un hermoso misterio, ese convenio entre gentiles y judíos. En Romanos dice, ¿quiere decir que nunca se van a levantar? Definitivamente no. Es por medio de ellos que llegó la salvación a todos los gentiles, para que Israel mira lo que el Señor les había dado. Todo el mundo puede ser, hay gran cosas dando para todos los otros. Porque si esa temporal rechazo dio esto, ¿qué sucederá cuando Israel sea reconciliado a Dios? Esto va a traer resurrección y poder por medio de toda la tierra. O sea que ellos cayeron, pero tenemos que estar contentos porque por medio de eso abrió camino para nosotros poder recibir al Mesías. No tenemos que deshonrarlo, tenemos que agradecerles. Les debemos a los judíos cosas que no podemos nosotros pagar. Y cuando el Señor les quita ese velo y ven a Jesús por quien es, esto va a dar un poder de resurrección por toda la tierra. Quiero terminar con la historia de José, porque José es como un tipo de Jesús, es un judío, y él salvó una nación entera de gentiles. Él fue amado únicamente por su padre. Recuerden esa túnica de muchos colores, así como Jesús fue amado por su padre. A José se le dio un sueño, fue rechazado por sus hermanos. Ellos lo tiraron a un foso para matar y fue levantado de ahí como si fuera un tipo de resurrección. Fue llevado a los gentiles y él en realidad fue un salvador de todo ese mundo. A la edad de 30, casi como Jesús. Sus hermanos vinieron ahí cuando había mucha hambruna. Así como ellos no lo recibieron, no lo reconocieron. Y después él se revela a sus hermanos. Y en una de las cosas en toda la Biblia, cuando de pronto él saca a todo el mundo y dice, yo soy José, este es quien yo soy, lo que hiciste, lo que el enemigo quiso para mal, el Señor lo tornó para bien, para que yo pudiera salvar a muchos. Y va a haber una repetición de esta escena. El Señor Jesús se va a presentar y revelarse a ellos en una forma que finalmente van a ver quién es Jesús y van a caer así como los hermanos de José cayeron a sus pies. Los judíos traerán y la reconocerán y caerán ante los pies de Jesús y reconocer quién es Él. Mira a Él y míralo por quién es. Es interesante que el faraón en ese punto, que era un gentil, dice que los carros fueran y recogieran a Jacob. O sea, que los gentiles fueron parte de esta visión y llevar a esa persona. Y eso es lo que es nuestro llamado. Nosotros somos llamados a orar, a dar, y hasta hoy te vamos a dar esa oportunidad de hacerlo, de amar, de ir a la tierra, de profetizar. 28 años atrás, hace este año, el pastor y yo tuvimos el privilegio de viajar a Israel y yo reconozco lo que Dios hizo en mi vida. Yo recuerdo que yo lloré tanto en mi último día, era como que parte mía estaba allí, se había quedado ahí. Yo no sabía cómo describirlo. Yo sé lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón. De alguna forma, mi llamado siempre iba a estar unido con Israel. Desde ahí, yo he ido allá 6 veces, pero el Señor va a revelar a cada uno de nosotros nuestra parte en unirnos y ser parte de su gran misterio, de su gran plan.
un convenio entre judíos y gentiles. La semana pasada, mi esposo leyó ese hermoso verso en Malaquías. Ese mismo pasaje fue el que el ángel Gabriel leyó cuando estaba hablándole, y cuando estaba hablando de Juan el Bautista, dijo: vendrá el Señor con el mismo poder y unción de Elías el profeta, y será instrumental en darle vuelta a los corazones de los padres a sus hijos y la sabiduría de sus padres, y preparará un pueblo unido para la venida del Señor. Una vez más, el Señor está levantando ese espíritu de Elías. No es una voz, es una multitud de voces. Yo sé que esta iglesia ha sido llamada para ser esa voz, no solo para ser una voz, sino que estar en medio de tantas voces que tenemos que arrepentirnos y mirar nuestro corazón hacia el Señor y hacia el uno al otro en amor. Esta iglesia es llamada para ser una voz profética, y tenemos que pararnos con Israel orando y reconociendo quiénes son ellos en Cristo, reconociendo su valor, honrándolos y uniéndonos con ellos para que seamos ese pueblo unido que prepara el camino para esa segunda venida del Señor, cuando Él venga a rescatarlos y llegarnos al cielo a estar con Él. Alabado sea el Señor. No es un llamado pequeño, es un llamado de valor infinito. Gentil y judío como una sola. Eso es maravilloso. Todos vamos a ponernos de pie mientras vamos a cerrar esta mañana. Vamos a pensar que el Señor va a lidiar con nuestros corazones toda esta área de reconciliación. Este es el último mensaje en esta serie. Pueden mirarlo en el internet, mirar el primero, y si este es el primer mensaje que escuchas en este tema. Pero este es el último, y vamos a pasar a algo diferente la próxima semana. El domingo a las 10 de la mañana vamos a poder ver a personas en este edificio como no hemos visto en meses y meses. Pero queremos cerrar esta reunión abriendo nuestro corazón al Señor. Queremos orar contigo, que el Señor te dé revelación, que pueda estar y llenar todas tus necesidades, y que te lleve a unas nuevas relaciones, que en tu corazón seas revuelto para que puedas alcanzar a personas que nunca habías tratado de buscar antes, que abras tu corazón hacia ellos, no solo por la presión del momento o la vida que estamos viviendo, sino es porque esto es quien el Señor te ha hecho en Cristo. Una persona que quiere construir relaciones con otras personas. Tienes una relación con Dios, una relación con Jesucristo y con todas las personas que el Señor ha creado. Y de alguna forma quieres alinearte para conocerles, para conocerlos como personas, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus temores, cómo es su vida, y caminar con ellos de este punto en adelante por la vida, para que puedas influenciarlos para el Evangelio y mostrarle quién tú eres en Cristo, y darles una oportunidad para recibir la gracia de Dios como tú has recibido la gracia de Dios. Si nos estás viendo por la computadora y nunca has recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, la gran reconciliación que cualquier ser humano puede recibir es ser reconciliado con Dios. El pecado es lo único que previene esto. Yo no puedo ser muy bueno para lidiar con el pecado con una P mayúscula, porque eso es algo que está en mí. No es lo que yo hago, sino quién soy. Yo estoy en pecado, nací en pecado. El pecado es parte de mi naturaleza. Fuera de Cristo no puedo sobrepasarlo. No puedo ser más que pecador, no importa cuántas buenas obras yo haga. Es solo poniendo mi fe y mi confianza en Cristo que tengo la esperanza de ser una nueva persona, donde ese poder del pecado puede ser roto y puedo ser liberado para vivir por Dios, para recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y poder llenar el propósito para el que fui sembrado en esta tierra.
Y yo quiero que tú tengas esa experiencia. Yo entregué mi vida a Jesucristo hace muchos años atrás y ese pecado fue roto. Todo mi temor fue roto y puedo venir a la presencia de Dios y experimentar una nueva vida porque puse mi confianza y mi fe en Cristo. Y no solo paré ahí, pero le recibí como mi Señor y Salvador. Esta mañana tú recibe al Señor como tu Señor y Salvador. Donde sea que tú estás viendo o escuchando esto, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Pídele al Señor Jesús que venga a tu vida de una forma salvadora y recíbele como tu Señor y Salvador por fe. Y mira lo que el Señor puede hacer para transformarte y hacerte una nueva criatura. Para los que estamos aquí en el edificio, yo quiero que ustedes sepan que esto es para ustedes también. Queremos recibir una ofrenda para Israel hoy. Yo quiero darles una oportunidad para sembrar hacia el país de Israel, la tierra de Israel. Y por muchos años hemos mandado dinero, hemos visto esta iglesia crecer a muchas congregaciones más. Muchas personas han sido salvas. Hay una segunda generación de judíos que están viniendo a Jesús y vemos lo que está en la palabra de Dios para que en realidad la nación de Israel pueda decir bendito sea el nombre del Señor. Queremos que ustedes se conecten en esto. La Biblia nos dice una y otra vez, primero los judíos y después al gentil. O sea que cuando den ofrenda, recuerden eso y tengan eso en mente. Utilicen su fe para conectarse financieramente a las naciones de Israel. Nosotros todos los meses mandamos dinero a Israel. Entonces, si ustedes están dando, pueden marcarlo en sus sobres o pueden escribirlo y todo ese dinero va para bendecir a la nación de Israel. Cuando se trata de evangelismo, si puedes tomar un viaje a Israel, tómalo, hazlo, camina por esa tierra, ora por esas personas. Gracias por esa heredad que tenemos y por todo lo que el Señor nos ha dado, por su gracia y misericordia saliendo de esta nación que fue escogida por Dios específicamente para que nosotros pudiéramos ser bendecidos y pudiéramos conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te damos gracias por tu palabra, por ayudarnos a alinearnos con eso, para que no seamos manipulados por las noticias o por las personas que están tratando que nosotros vamos en otra dirección fuera de la voluntad de Dios, que nosotros tengamos la mente de Cristo cuando se trata de la nación de Israel. Todavía hay antisemitismo en el mundo. No terminó en la Segunda Guerra Mundial. No paró cuando Hitler se murió. No paró después que se acabaron los nazis. Todavía hay muchas personas que se están levantando y están por todo el mundo. Señor, sabemos que es un diablo, sabemos que es un demonio, sabemos que es una manifestación de Satanás mismo tratando de destruir los planes de Dios, tratando de matar a personas y de quitarlos de la faz de la tierra. Nosotros no queremos tener parte de esto o tener ninguna sombra de esto sobre nuestras vidas. La rechazamos y lo atamos en el nombre de Jesús. Que tú pongas en nuestros corazones un amor por la nación de Israel, por la niña de tus ojos, para nuestra salvación, que podamos interceder por ellos y orar por ellos. Gracias, Señor, por bendecir nuestra nación, por liberarnos de la maldad. Gracias por el poder del Evangelio y el poder de la sangre de Cristo, por el espíritu de reconciliación que se manifiesta ahora, sanando hogares, sanando matrimonios, sanando puentes sobre padres e hijos, y no importa de dónde vengan, venir en relación y caminar juntos en el amor de Jesucristo, la luz del mundo, y te agradecemos por esto en el nombre de Jesús. Amén.